a Michel Hernández Tafoya, es el director general del Consejo Directivo del Observatorio de las Telecomunicaciones, Observatel, y lo hemos buscado y le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación, porque cunde como el pánico la presencia de emisoras radiofónicas que sin permiso están operando en diversos puntos de la República Mexicana. Resulta que la radio se ha convertido en un paraíso para estas emisoras pirata. No importan ya los contenidos de transmisión, porque existen lo mismo estaciones de corte religioso, musicales o de programación indígena y social, pero no tienen permisos para transmitir. Y hay varios ejemplos, por ejemplo el de Grupo Oro Comunicaciones, allá en el estado de Puebla. Por más que se reportan estas irregularidades, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones parece no hacer nada. ¿Cómo explicarnos todo esto? Michel Hernández, qué gusto saludarte, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Pepe, un gusto estar contigo y con tu auditorio esta tarde. Mira, así es, dime. Dado que estoy viendo que las emisoras pirata usan nombres de marcas reconocidas en la radio nacional: La Patrona, La Indomable, La Consentida, La Fregona, La Zeta, Radio Corazón, Radio Belén, Radio Vida, Radio Victoria, que son de corte religioso, en fin. ¿Qué te parece? Mira, pues, Pepe, sin duda es una problemática grave que también hay que decir que no es nueva. Esta problemática se viene arrastrando ya desde hace algunos años. El instituto, incluso, yo recuerdo hace unos 3, 4 años fue muy insistente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es quien regula precisamente la prestación de los servicios de radiodifusión. Fue muy insistente hace unos 3 o 4 años por ahí con una campaña en la que se buscaba precisamente identificar este tipo de emisoras pues piratas, tal cual, que como dices, muy preocupante porque muchas de ellas de corte religioso, muchas de ellas hasta con fines políticos, musicales, usando los nombres comerciales de otro tipo de estaciones, obviamente sin la concesión correspondiente, que en estos casos es lo que se debe de tener. Y no pagan impuestos, ni pagan nóminas, ni empleados, ¿no? Por supuesto, totalmente fuera de la legalidad este tipo de estaciones. Y la verdad es que ha sido un problema que ha sido muy complejo, precisamente porque el instituto pues tiene capacidades limitadas para estar haciendo estos monitoreos. Se habla de que hoy, por ejemplo, hay alrededor de unas 500 estaciones que a lo largo de todo el territorio nacional que estarían operando bajo estas condiciones. Ahora, sí es importante distinguir, Pepe, pues este tipo de estaciones que están prácticamente haciendo todo esto, explotando pues el espectro radioeléctrico, que además es un bien del dominio de la nación, y explotándolo comercialmente, obviamente afectando el mercado de las estaciones que están legalmente establecidas y que sí pagan los derechos por el uso del espectro, que pagaron por obtener su título de concesión. Y hay que distinguirlas también de otro tipo de estaciones que son más bien las que, digamos que sin justificarlo, ¿no? Pero quizás son unas estaciones un poquito más pequeñas, que son las que expone de repente alguna comunidad para comunicarse entre ellas, ¿no? Es una problemática que tiene una multiplicidad de actores, pues que ha sido realmente complejo para el instituto estar identificando dónde, en qué momento. Además se han vuelto muy sofisticadas y muy hábiles para esconderse, lo hacen de las maneras más increíbles que te puedas imaginar. Y bueno, pues sí, eso no quiere decir que el instituto ya no tenga que, digamos, ponerse manos a la obra y tratar de finalmente frenar esto, ¿no? Porque al final pues este tipo de situaciones no deberían de estarse dando. Ahora, resulta que la respuesta, cuando hay la queja de algún radiodifusor legal ante esta intromisión, esta invasión de estas emisoras pirata, lo único que hacen es recomendarle al quejoso pues presentar su querella de manera institucional, meterse a la página, redactar una queja, y no pasa absolutamente nada. Parece que o está sin dientes y sin uñas el Instituto Federal de Telecomunicaciones para aplicar la ley, o de plano pues está coludido.
o se tapa los oídos, se tapa los ojos, en fin, y no da respuesta a quien debiera dársela, a quien se debe como institución del Estado mexicano, y da paso a que estaciones, tengo el ejemplo aquí de una queja de Grupo Oro Comunicaciones de Puebla, que sufre interferencias desde el año 2017, de una estación en Huejotzingo que le interviene su frecuencia legal, por la que paga impuestos, insisto, y Telecomunicaciones no hace nada. Así es, aquí es importantísimo, Pepe, esto que mencionas, porque me parece que en el caso de las que ya están perfectamente ubicadas, que acude un radiodifusor incluso que está legalmente establecido, y que acusa frente al instituto que se está dando esta situación, pues obviamente ahí tenemos ya un caso en el que la estación es mucho más fácil de localizar, de identificar, precisamente por el radio en el que puede estar operando, de dónde vienen este tipo de interferencias, y me parece que en estos casos es donde el instituto pues tiene que poner muchísima atención, porque no solo tienen el problema de pues estas estaciones que están operando completamente, como decíamos, en la ilegalidad, sino que además no solo eso, ¿no? Sino que están bloqueando a la que sí se estableció legalmente y que está, como bien dices tú, pagando impuestos, pagando o pagó por el uso del espectro ya, obtuvo las autorizaciones correspondientes, realizó una serie de inversiones que además, pues tú sabes muy bien, en esta industria son altas inversiones, como para que llegue una estación de esta naturaleza y se ponga con una antenita a bloquearle la señal, ¿no? A mí me parece que en estos casos sí debe de haber una mucho mayor coordinación por parte del instituto con la industria y mucha mayor atención en este caso. Ahora también, acuérdate, Pepe, vivimos lamentablemente tiempos de austeridad y bueno, pues el instituto no ha estado exento de esto. La verdad es que sí se ha reducido el presupuesto en los últimos años del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero desde mi perspectiva eso no debe de ser justificación para que, sobre todo en estos casos perfectamente identificados, donde se está bloqueando la señal de algún radiodifusor establecido, pues el instituto actúe digamos con mano dura, ¿no? Lo primero que tendría que ir y bajarle el switch a estas estaciones. Claro. Y finalmente pues la ley establece que debe de digamos confiscar los equipos con los que se hace. Ahora también hay que decir, Pepe, que en muchos de estos casos pues se trata de comunidades donde también el problema del narcotráfico está presente y muchas veces se vuelve también complejo para el instituto pues entrar a estos lugares sin el apoyo de la fuerza pública. Entonces ahí también es una labor de coordinación importantísima con el Ejecutivo Federal particularmente, para precisamente poder tener acceso con todas las condiciones necesarias para que el instituto finalmente pueda ejercer sus facultades y pues acabar con este fenómeno en la mayoría de los casos, ¿no? Pues Michelle, te agradezco muchísimo el que nos hayas ayudado a entender la dimensión de este problema y su debido contexto. Seguiremos contigo en contacto, si nos permites, a través del Observatorio de las Telecomunicaciones, Observatel, a quien agradecemos mucho el habernos permitido esta conversación contigo. Con mucho gusto, Pepe. Seguimos en contacto. Buenas tardes a todos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.